Hola a todos, mi nombre es Cucaracha y voy a guiaros de nuevo por una serie de videotutoriales en las que vamos a ver las distintas partes de cómo funciona el Dragon Age Toolset. Bueno, si lo habéis conseguido instalar y arrancar, lo primero que veréis es que la interfaz es muy simple, que tenemos aquí a la derecha nuestra paleta y nuestro inspector de objetos o propiedades de un objeto. Y también tenemos nuestra ventana donde se nos va a ir contando lo que pasa dentro del toolset, además de las típicas barras de herramientas donde tenemos nuevo para crear cualquier tipo de nueva cosa, abrir archivo, administrar módulos, que esto va a ser muy importante, lo vamos a ver ahora mismo, así como editar, ver las herramientas de exportar, de constructores, esto es para compartir archivos entre constructores, unos cuantos plugins y nuestras opciones para que pongamos la interfaz del toolset de la forma que mejor lo queramos. También tenemos nuestra ayuda con un enlace a la wiki y un about donde podemos ver a Morrigan esta vez con sujetador. Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear nuestro módulo. Como no tenemos el nuevo módulo ni nada, se hace desde administrar módulos, y desde esta ventanita lo primero que vamos a hacer es darle a nuevo y nos se abrirá una ventana de propiedades del propio módulo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es darle un nombre a este módulo, lo vamos a llamar tutorial, y seguidamente una ID o UID, que por esta se lo vamos a poner igual. También tenemos dónde va a comenzar el área y el punto de ruta donde va a comenzar ese área, pero eso lo veremos ahora mismo, y otras propiedades típicas del módulo, como ponerle una imagen o referenciar a otros módulos. Incluso tenemos nuestras variables 2DA y otras cosas más que no vale la pena contar. Así que lo primero, bueno, al cerrar la ventana ya tenemos nuestro tutorial creado. Muy bien, y le vamos a dar a Open para abrirlo y vamos a empezar con la creación. Bueno, lo primero que vamos a ver es cómo crear un área nueva, y es muy distinto porque esta vez se nos separa todo en áreas y niveles. El área es la forma más básica y va a contener nuestros propios niveles, así que lo primero que vamos a hacer es darle a nuevo, y en esta ventana vamos a crear una nueva área exterior y la vamos a llamar exterior área, y le damos a OK y automáticamente se nos abrirá el editor de áreas, que lo primero que vais a ver, y ya la tenemos aquí colocada, es que está totalmente en negro, que no hay absolutamente nada. Así que lo que vamos a decirle a este área es el template, el ejemplo que queremos que use, ¿vale? Por eso os contaba antes que las áreas están formadas por niveles, porque nosotros cogemos el tipo de diseño que queremos. Una vez le demos a layout, nos saldrán todos los tipos de áreas. Aquí están todas las que hay en la campaña original, y se pueden diferenciar por más o menos los nombres, como BRC será Brecilia y LAC será Lago, todas las que por el lago, Orzamar, Ostagar y demás. Pues bueno, vamos a crear una área exterior. Yo por ejemplo me conozco una y es LAC 100. La cargamos y esta es el área que vamos a crear, que vamos a abrir, es el exterior de Risco Rojo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es aprender cómo movernos, que funciona exactamente que Neverwinter Nights 1, y es haciendo control clic nos movemos a través, y por supuesto con la rueda del ratón hacemos zoom, y presionando la rueda del ratón y moviendo el ratón vamos rotando. Bueno, como podéis ver aquí, el World Mesh, la parte caminable, está formada por puntos verdes, y por donde no se puede caminar está formada por puntos rojos. Es algo muy a tener en cuenta, y esto se genera desde el editor de niveles y no desde aquí. Simplemente nos vamos a ir a colocar el punto de inicio de nuestro módulo. Lo voy a poner aquí cerquita del puerto, en una zona verde, eso sí, y hacemos clic derecho y ponemos insertar punto de ruta. Simplemente lo colocamos en nuestra zona y le damos un tag. Vamos a llamarlo Start Module. Lo copiamos y nos vamos a administrar módulos para decirle al módulo dónde comenzar. Nos vamos a sus propiedades,
ponemos nuestro punto de ruta y el área a referenciar, y ya le hemos dicho al módulo donde queremos comenzar.